Hola, mi nombre es Fabián Bonilla y hoy quería contarles cómo vamos a poder aumentar enormemente la productividad a la hora de desarrollar aplicaciones, ya sea mobile o web, integrando dentro de todo lo que es el proceso de desarrollo los conocimientos y el trabajo del equipo de diseño en lo que refiere a la interfaz de usuario y la experiencia de usuario, ¿sí? Actualmente todos sabemos y tenemos bastante claro de que en un equipo de desarrollo, en un proceso de desarrollo, participan varios actores, no solamente los desarrolladores, también participan, por ejemplo, los diseñadores, los testers, ¿sí? Y es muy importante que logremos una buena integración entre cada uno de ellos para así maximizamos y llevamos al máximo valor el aporte de cada uno en el producto final, que es lo que se está creando y se le va a brindar al usuario, ¿sí? Hoy en particular vamos a centrarnos en las tareas que realiza un diseñador, ¿sí? Es muy importante siempre en proceso de desarrollo tener diseñadores, ¿sí?, que puedan lograr que la interfaz y la experiencia de usuario de nuestro producto, de nuestra aplicación, se ajuste lo mejor posible a los requerimientos que fueron dados para ese proyecto y también a lo que son las tendencias actuales de cada plataforma y de cada tecnología. ¿Bien? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a querer hacer? Bueno, vamos a querer que el trabajo que hace el diseñador, ¿sí?, le llegue al usuario de manera lo más directa posible, ¿sí? El diseñador especifica una interfaz y una experiencia de usuario y nosotros queremos que eso le llegue al usuario tal cual lo hizo el diseñador, ¿tá? ¿Cuál es el problema que tiene esto? Bueno, que el pasaje del diseñador al usuario necesariamente tiene que pasar por el desarrollador, porque el desarrollador es el actor que efectivamente crea el producto que luego el usuario va a tener en su teléfono, en su computadora o en su nube, ¿sí? Entonces, ese pasaje entre el diseñador y el desarrollador es en el que vamos a poner foco hoy, ¿sí? ¿Por qué vamos a poner foco? Bueno, porque este pasaje es el lugar donde tenemos más riesgos de perder calidad en lo que estamos creando, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, los diseñadores y los desarrolladores utilizan herramientas diferentes. Por ejemplo, los diseñadores utilizan herramientas como Sketch, que es con la que nos vamos a centrar hoy, pero también utilizan herramientas como Figma, Adobe XD y algunas más que hay en el mercado, ¿sí? Mientras que los desarrolladores usan GeneXus o cualquier herramienta de desarrollo que deseen hacer su producto, ¿sí? Entonces, el diseñador crea sus especificaciones, se las pasa al desarrollador y el desarrollador tiene ahora una tarea que es introducir todo ese conocimiento dentro de su herramienta, ¿sí? Pero ese conocimiento está fuera de sus skills, de su especialidad, y hay un alto riesgo de que se pierda calidad en ese proceso, ¿tá? Entonces, ni que hablar de que al ser herramientas distintas y si no hay una integración entre esas herramientas, hay una probabilidad muy alta de que se realice retrabajo, que el desarrollador está haciendo de nuevo tareas que el diseñador ya las vio, ya las resolvió, ya las terminó, ¿sí? Y también eso eleva aún más el riesgo de la baja en la calidad de la aplicación o del sistema que estamos realizando. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer o qué es lo que quisimos hacer en GeneXus 17? Bueno, integrar las herramientas del diseñador con las del desarrollador, ¿sí? En particular, lo que se implementó fue lo que nosotros llamamos el import from Sketch, ¿tá? El import from Sketch lo que va a hacer es, va a tomar el resultado del trabajo del diseñador en Sketch, ¿sí?, y va a importarlo en GeneXus, en una base de conocimiento, y crear todos los objetos y recursos necesarios para poder generar una aplicación que tenga las especificaciones de interfaz y de experiencia de usuario tal cual las definió el diseñador, o lo más ajustado posible o lo más igual posible a lo que definió el diseñador. En todo lo que es esta introducción del import from Sketch hay varios elementos, ¿sí? Algunos son relevantes del lado del diseñador y otros del lado del desarrollador. Del lado del diseñador se especificó una especie de metodología con convenciones, buenas prácticas para realizar, digamos, todo lo que es el trabajo dentro en Sketch del diseñador. Yo no vamos a profundizar hoy en eso en el detalle, pero sí les recomiendo ver la charla de Mauro y de Damián, donde sí se profundizan esos conceptos, ¿sí? Y además está todo documentado en el Community Wiki de GeneXus, donde lo van a poder encontrar, ¿sí? Además, también para el lado de los diseñadores,
está disponible un plugin para Sketch en el cual es posible exportar el trabajo en Sketch a un formato que optimiza luego lo que es la importación en GeneXus y mejora la pérdida de calidad que pueda haber en el pasaje de Sketch a GeneXus, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que hay del lado del desarrollador? Bueno, del lado del desarrollador, en el IDE de GeneXus, lo que tenemos es un nuevo menú, una nueva opción de menú en Application Integration. Tenemos el Sketch Import, en donde vamos a seleccionar un archivo y se van a importar objetos en nuestra base de conocimiento, ¿sí? ¿Qué objetos se crean o se importan? Obviamente depende mucho del diseño especificado en Sketch, pero se van a importar paneles, ¿tá? Que van a tener su interfaz de usuario y también código, ¿tá? Para interactuar con otros paneles y otros objetos de la base de conocimiento. Y además se va a importar un Design System Object que va a manejar todo lo que es la estética de esta aplicación, con lo que son los tokens, los styles, las fuentes y los colores y todos los elementos necesarios. Y bueno, y también dependiendo de qué tan complejo es el diseño que se está importando, también se pueden crear stencils, se van a crear e importar imágenes, y también importante y bastante útil, se van a importar data providers con datos de ejemplo, ¿sí? Tomados del diseño de Sketch, ¿tá? Que van a permitir de que luego de la importación rápidamente podamos prototipar en nuestra aplicación y ver cómo está quedando toda la especificación de lo que es la experiencia de usuario y la interfaz, ¿sí? Bueno, vayamos a la demo entonces para ver esto en ejecución. Bien, entonces yo tengo aquí una base de conocimiento nueva, vacía, digamos, y lo que voy a ir es al menú, Application Integration, Sketch Import, y ahí me aparecen tres opciones. ¿Tá? Tenemos una opción para seleccionar el archivo, Sketch, digamos que nos pasó el diseñador con las especificaciones hechas en Sketch, ¿sí? Luego tenemos una opción donde decimos en qué Design System se van a importar todos los recursos, ¿tá? Podemos utilizar uno que ya exista, que en este caso no hay, o si no, se va a crear uno nuevo. Y también tenemos una opción para indicar de que se importen los objetos como web panels en vez de paneles, ¿tá? Entonces le voy a dar al Load, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que me aparece? Me aparece un preview de todos los objetos que se van a importar a partir de ese objeto Sketch, ¿sí? Tenemos la lista ahí al lado izquierdo, ¿tá? Tenemos todos los paneles y, por ejemplo, vemos ahí en el View Home que se van a importar un panel con layouts diferentes según las distintas tecnologías, distintos tamaños de pantalla, ¿sí? Ya sea para phone, para tablet o para web, ¿no? Tenemos una lista de stencils que van a ser usados en los paneles, tenemos una serie de imágenes también, y tenemos el Design System, ¿tá? Que tiene sus tokens y sus styles para darle la estética a la aplicación, ¿sí? Entonces yo acá le doy OK, ¿tá? Y ahora comienza el proceso de importación. El proceso de importación, lo que está haciendo GeneXus es leyendo el archivo GX Sketch, ¿sí? Todas las especificaciones, y a partir de eso está generando objetos en nuestra base de conocimiento, ¿sí? Se están creando las imágenes, se van a crear los stencils. Algo importante es que también las fuentes también se importan en lo que es el Design System, junto con los archivos necesarios de soporte. Es como si inicializáramos el desarrollo desde un punto muy avanzado en vez de una base de conocimiento vacía. Bueno, ahí está importando los paneles. Vemos que aparece en el KB Explorer, en el árbol, toda la lista de objetos, ¿sí? Que se crearon. ¿Tá? Por ejemplo, tenemos el View Home, que va a ser el main de nuestra aplicación. Tenemos el Layout, con todos los controles, ¿sí? Vemos que tiene múltiples layouts para tableta, para web, para phone, y que también tiene eventos, código en los eventos para interactuar con el resto de la base de conocimiento. Vemos que tenemos una cantidad de stencils que fueron creados para utilizarse en los distintos layouts. Y tenemos el Design System, ¿tá? Todos los tokens y los styles necesarios, todo esto tomado del archivo de Sketch definido por el diseñador. También vamos a tener las imágenes. Y además también se crearon una serie de SDTs y data providers con datos de ejemplo, digamos, ¿tá? Con estos datos nosotros vamos a poder correr nuestra aplicación, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ejecutar la aplicación. Vamos a empezar seleccionando Android, ¿tá? Vamos a generar la aplicación y ejecutarla para ambiente Android, y vamos a probar cómo es la ejecución en una tablet, ¿tá? Yo ya levanté, digamos, el emulador de Android con una tablet, ¿tá? Y ahora en realidad lo que está pasando es que es desarrollo normal, digamos, en GeneXus, en vez de a partir de los objetos
desarrollados por mí manualmente, está ejecutando a partir de los objetos importados desde Sketch. ¿Sí? Entonces ahí vemos que se ejecutó la aplicación, la pantalla principal con la especificación necesaria, vemos que hay una navegación hacia otra. Algo importante a tomar en cuenta es que esto no es pixel perfect, o sea, no es exactamente 100% como lo vamos a liberar, pero nos podemos dar cuenta de que se necesitan ajustes mínimos para tener la interfaz y el diseño exactamente como lo necesitamos y fue especificado por los diseñadores, ¿no? Ahora voy a cambiar, sin tocar nada de los objetos, voy a cambiar de plataforma, ¿no? Voy a decir que genere para Angular en web, ¿no? Y utilizando los mismos objetos que fueron importados con la herramienta de Sketch, voy a hacer un run, ¿sí? Para que genere todo lo necesario y ejecute en la plataforma web generando Angular. Siempre partiendo de los mismos objetos, siempre partiendo de los mismos paneles, stencils y el mismo design system. Ahí está ejecutando ya en la parte de Angular y ahora está procediendo a abrirlo en el explorador. Y de vuelta, ahí tenemos un diseño adaptado a lo que es la pantalla grande, web de una computadora, ¿tá? Y siempre, les repito, partiendo de los mismos objetos. Por último, vamos a ejecutar ahora para la plataforma Apple y para un teléfono, ¿sí? Así vemos cómo queda, digamos, el diseño en los tres tipos de pantallas, ¿sí? Bueno, ahí ejecuté la aplicación, ¿tá? Se va a abrir en el emulador de iPhone. Se está conectando a la Mac para ejecutar, ¿sí? Y ahora se ejecuta la aplicación en el emulador de iPhone y vemos que también en teléfono tenemos el diseño esperado, tenemos la misma navegación que teníamos en las otras plataformas, ¿sí? Ahora bien, una cosa que estamos notando acá es, está todo bien, está todo lindo, pero todos los datos que estamos viendo, las imágenes, los títulos, toda esta información, es información fija, hardcoded, ¿sí? Fue importada desde los archivos Sketch, pero se puso como de ejemplo. Y obviamente en nuestra aplicación nosotros vamos a querer integrarlo con un modelo de datos nuestro, ¿tá? Entonces, en particular, el grid de abajo, ¿sí? El grid horizontal, voy a querer integrarlo con una tabla, digamos, de una transacción que tengo en mi base de conocimiento. Entonces, la buena noticia es que el importador de Sketch nos ayuda en esto, porque ya me creó, digamos, un data provider para utilizar en esa pantalla, ¿no? Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es abrir ese data provider y reemplazar la información, que en este caso es fija, por información variable tomada de la base de datos, ¿sí? Entonces voy a editar este data provider, ¿tá? Voy a sacar un par de los bloques de texto fijos, ¿tá? Y ahora lo que voy a hacer es, le voy a programar que tome la información desde la transacción attraction data, ¿sí? Y voy a llenar, digamos, la información del SDT con los atributos que van a salir de esa tabla, ¿tá? Selecciono la imagen de la atracción, selecciono el nombre, acá está el nombre, bueno, selecciono el país y le pongo que es to upper para que sea mayúscula y ya tengo, digamos, en ese momento ya tengo, digamos, integrado mi modelo de datos. La transacción era muy simple y yo ya le cargué algunos datos en la base, los pueden ver acá, ¿tá? Hay 3 atracciones, digamos. Y bueno, esto es lo que yo quiero que se cargue ahora en la aplicación, ¿sí? Ejecutando la aplicación con el mismo diseño, pero usando los datos de mi modelo de datos. Entonces ahora lo que hacemos es, ejecutamos de nuevo la aplicación, ¿no? Recuerden que seguimos testeando para un iPhone, en plataforma Apple, en pantalla de teléfono, ¿tá? Y ahora, bueno, de nuevo, ahora ya estoy en GeneXus, entonces lo que está haciendo es, está impactando los cambios, se está generando todo lo necesario para aplicar esos cambios en la aplicación. Podemos ver, por ejemplo, que en la navegación del Data Provider, que provee los datos para la pantalla, vemos que ahora hay un for each, hay un acceso a la base de datos, ¿tá? Entonces eso está bueno, eso es lo que nosotros queríamos, ¿sí? Se está generando con la aplicación ahora accediendo a la base de datos, ahí está ejecutando la aplicación. La primera pantalla sigue siendo la misma, pero ahora en la segunda vemos que el grid de abajo cambió, ¿sí? Y está tomando la información de la base de datos, ¿sí? Todas esas fotos, esos textos, el nombre de los países, en realidad salió de la base de datos de la aplicación, digamos, que nosotros teníamos en nuestra base de conocimiento.
Y bueno, entonces vimos brevemente cómo con la herramienta de Import from Sketch podemos generar en muy pocos y sencillos pasos una aplicación multiplataforma y multiexperiencia, ¿sí? Que tiene integrado todo el conocimiento volcado por los especialistas del equipo de diseño. Esto sin dudas permite que el desarrollador se centre y se enfoque, digamos, en otras tareas, como puede ser integración de datos y de servicios, y une lo mejor de los dos mundos, ¿sí? Lo que hace que la calidad de nuestra aplicación sea mucho mayor y, muy importante, también la productividad del desarrollo, ¿sí? Entonces, los invito a ustedes mismos a conocer y explorar esta funcionalidad de Import from Sketch y que ustedes mismos vean y obtengan esos beneficios de calidad y productividad en sus desarrollos. Muchas gracias.